Hola a todos, soy David López de digitalreforyou.com. Hoy os voy a dar un pequeño consejo, un consejo rápido, porque ya que estamos en estas fechas, en fechas navideñas, en las que nos reunimos casi todas las familias, hacemos fotografías de toda la familia muchas veces, vamos a ver más o menos cómo hacer fotografías de familia con vuestras cámaras reflex. Es cierto que cuando muchos de vosotros a lo mejor tengáis ópticas muy luminosas, estamos hablando de ópticas que sean con diafragmas 2.8, 1.8, incluso inferiores, 1.4 y demás. Cuando hacemos fotografías de grupo, la profundidad de campo de estas ópticas es muy pequeña y normalmente en estas fechas vamos a hacer fotografías en interior, fotografías en casa. Por no querer subir el ISO de la cámara, nos va a tentar el hacer las fotografías con un diafragma muy abierto, con un diafragma, pues eso, el más abierto que podamos. En caso de los que tengáis una óptica 2.8 en 2.8, los que tengáis un 1.8 en 1.8. Y a lo mejor en el momento no nos percatamos, pero vamos a restringir tanto la profundidad de campo al hacer una fotografía en un diafragma tan abierto que seguramente luego cuando vayamos a ver la imagen en el ordenador, cuando vayamos a procesar el formato RAW, nos demos cuenta de que hay sujetos que están desenfocados, que están fuera de foco. Esto es una cosa importante porque seguramente en ese momento familiar, en ese momento de unión de toda la familia, no os deis cuenta de ello. Y después ya no vais a poder repetirlo porque seguramente posible que a lo mejor parte de la familia no viva cerca o ya os hayáis separado todos. Pues bien, me gustaría haber grabado este vídeo de la intemperie en la calle, pero me faltaban dos cosas. Una, buen tiempo, ya que bueno, hoy se supone que es el fin del mundo, pero hay algunas nubes negras, pero poco más, no es muy preocupante. Y me faltaban una familia, unos sujetos, ¿vale? Entonces mi familia hoy va a ser Optimus Prime, que yo creo que va a hacer el papel de madre de familia. Luego tenemos a Bender en el papel de padre de familia. Y por último tenemos al señor Fredricksen de la película de Up, que hará de niño o de abuelo, lo que queráis. Le pega más el abuelo. Pues bien, vamos a ver, yo en concreto aquí tengo una óptica que es un 1.4, ¿vale? Es un Canon 50 mm 1.4. Aquí estoy en las mismas condiciones que a lo mejor vais a estar vosotros los días que os reunáis, día de Nochebuena y demás, día de Navidad, y hagáis fotografías familiares. Y bueno, vamos a ver cómo haciendo diferentes fotografías nos va a afectar eso. Vamos a empezar por lo que todos seguramente empezaríais. Hay poca luz, no quiero subir mucho el ISO para no tener mucho ruido, entonces voy a abrir el diafragma todo lo que pueda. Y al abrir el diafragma todo lo que pueda, lo voy a poner en 1.4. Y voy a hacer un encuadre y a fotografiar, ¿vale? Un segundo que no he hecho el ajuste de exposición. Disparar. Pues bien, como podéis ver en la imagen, tenemos enfocado al señor Fredricksen, tenemos enfocado el primer plano, pero como veis, tanto mamá Prime y papá Bender los tenemos completamente desenfocados. Esto es lo que os comentaba, lo que nos puede pasar. Esto a lo mejor en el momento estamos cenando, estamos tomando una copa, hacemos la fotografía y no nos damos cuenta. Entonces, cuando hagamos fotografías de grupo, es recomendable disparar las fotografías a un diafragma más cerrado. Lo ideal sería que os fueseis a un diafragma de 4, un F4. ¿Vale? En este diafragma seguramente, vamos a hacer la prueba con este diafragma, tengamos a foco todos los sujetos. Tenemos que corregir la exposición, ya que hemos modificado un valor. Bien, vale, como podéis ver, sí que tenemos mejor el foco. No llegamos a tener enfocados el sujeto de atrás. Como podéis ver, Bender no llega a estar enfocado. Y mamá Prime tampoco. Entonces, bueno, en este caso necesitaríamos incluso un diafragma más cerrado. Normalmente cuando hacemos fotografías de grupo y tenemos todo el grupo entero, lo tenemos en línea, es decir, estamos hombro con hombro todos, con un diafragma 4 debería valer. Os voy a poner el ejemplo de fotografiar, quitar al señor Fredricksen, ¿vale? Y fotografiar solo a papá y a mamá. Recordad que un diafragma F4 debería ser suficiente siempre y cuando estemos más o menos en la misma línea, ¿vale? Salvando, pues eso, las distancias, las poses de hombros y demás. Con un diafragma F4 vamos a hacer la prueba. Bien. Bien, pues como podéis ver en esta imagen, sí que tenemos
un foco más o menos en lo que es tanto el rostro de papá como el rostro de mamá. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues simplemente que salgan bien retratadas lo que son todas las caras, que no salgan desenfocadas. Ya os digo, un diafragma f4 5-6 debería ser suficiente para cuando fotografiamos a sujetos que están en la misma línea. Vamos a volver a poner al pequeño de la familia y vamos a disparar en este caso con un diafragma 6,3. Ajustamos la exposición. Voy a subir un poco el ISO porque no tengo mucha luz. Que no os preocupéis subir el ISO. Hoy en día muchas cámaras reflex tienen una tolerancia muy alta al ISO, ¿vale? Es posible que a lo mejor tengáis alguna cámara que sea algo más antigua que no tenga tanta tolerancia al ISO, pero es preferible que tenga algo de grano en la fotografía que tenga una cara desenfocada. Recordad que siempre que hacemos una fotografía con un ruido muy alto podemos utilizar un pequeño truco que es pasar la fotografía a blanco y negro. El ruido se va a convertir en grano y nos va a dar un poco una sensación de fotografía analógica, fotografía de carrete. Vamos a probar en esta ocasión con un f6.3. A ver si tenemos a los tres bien a foco. Bueno, pues en esta ya tenemos un enfoque bastante aceptable de los tres rostros, aunque bueno, el enfoque se nota que el enfoque principal está sobre el sujeto principal, que es el señor Fredriksen, pero no es preocupante el desenfoque que tenemos. Como en todas las fotografías de estas fiestas, estamos en Navidades y ¿qué son unas Navidades sin un árbol de Navidad? Bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo también podemos controlar el diafragma para desenfocar un poco lo que son los fondos. En este caso una fotografía navideña, para mí, yo como la concibo, deberíamos tener lo que es un árbol de Navidad de fondo, digamos que siempre, sí o sí, ¿vale? Una fotografía navideña sin un árbol con luces no es una fotografía navideña. Entonces vamos a colocar aquí el árbol, a ver si me deja, y vais a ver cómo... Esto es otra cosa. Vais a ver que el árbol, bueno, se ve un poco desenfocado ya que está en un plano posterior a lo que es Mama Prime, pero todavía lo vemos algo. Yo recomendaría en estos casos, sobre todo si tenemos árboles con las luces encendidas, buscar un efecto bokeh. Un efecto bokeh es que las luces crean unos pequeños círculos que están desenfocados. Entonces, como no vamos a poder abrir mucho el diafragma porque vamos a tener desenfocados lo que son la familia, ¿vale? Los tres sujetos principales de la familia en este caso, lo que vamos a hacer es separar a los sujetos principales, que es nuestra familia, del árbol de Navidad. Entonces lo que vamos a hacer separándolos es conseguir una profundidad, la profundidad de campo la vamos a tener más centrada sobre estos sujetos, y el árbol, al estar en un segundo plano más trasero, sí que nos va a dar un efecto más de desenfoque. Vais a ver cómo lo conseguimos. ¿Veis cómo en esta fotografía vemos el árbol en la parte de atrás mucho más desenfocado? Pues bien, la moraleja de todo esto es que debemos controlar el diafragma de la cámara cuando vayamos a hacer fotografías de grupo. Por lo que os comento que es posible que el día que tengamos una reunión, una cena, una fiesta, hagamos fotografías, los sujetos de la parte de atrás, o a lo mejor enfoquemos a un sujeto que está en la pared trasera o incluso al árbol de Navidad y los sujetos en primer plano no salgan desenfocados. Yo para estas fotografías lo que he usado es el botón que tenemos en la cámara, que es el de selección de punto de enfoque, ¿vale? Tantas veces que hemos hablado en review de cámaras, de esta cámara reflex tiene 11 puntos de enfoque, 9 puntos de enfoque, pues usémoslo. Por defecto tendremos marcados todos, es decir, que la cámara enfocará el más fácil, al que sea más propicio enfocar. Pero tenemos un pequeño botón en el cual podemos elegir el punto de enfoque que queremos. Hacerlo de una manera cómoda, es decir, buscaros el punto de enfoque en el que más sujetos comparten esa distancia que veáis. Es decir, en este caso yo he elegido el punto de enfoque del señor Fredriksen, pero podíamos haber elegido un punto de enfoque en el que estuviera el rostro de Mama Prime. En este caso elegid el que mejor, con el que más seguros os sintáis, y ya os digo, siempre que hagáis una fotografía en estas fechas, procurad no abrir mucho el diafragma. Es también importante controlar la iluminación. Tened en cuenta que casi todas las bombillas que tenemos en casa, todas las lámparas, suelen ser de filamento de tungsteno. Este tipo de filamento nos da una luz amarillenta. Nosotros podemos calibrar las cámaras en donde pone WB, que es White Balance,
casi todos lo tenemos en AWB, que eso es un modo automático, es decir, la cámara buscará un balance automático en cada ocasión. Pero si compaginamos una luz a lo mejor una iluminación de una bombilla, una luz de tungsteno, con el flash de la cámara, la foto nos saldrá mal. ¿Por qué? Porque tenemos dos iluminaciones, un flash da una luz azulada y una bombilla de tungsteno da una luz amarilla. Entonces la cámara no sabrá muy bien a qué atenerse, y cuando la vayamos a editar en Lightroom o algún otro programa, porque os recomiendo que lo disparéis todo en RAW estas navidades, no podemos ajustarlo bien porque tenemos dos tipos de iluminación. O corregimos una o corregimos otra, no podemos corregir una parte de una y una parte de otra. Por lo tanto, recomiendo, si utilizáis flash, que sea flash. Lo ideal sería rebotarlo en el techo, si podéis, si tenéis un flash dedicado. Si no tenéis un flash dedicado, os recomiendo que no mezcléis iluminaciones, que no activéis el flash de la cámara. En este caso la 5D no tiene un flash integrado, pero por ejemplo la 550D sí que se levanta uno, procurando utilizarlo. ¿Vale? Bueno, aparte de disparar fotografías en formato RAW, y lo que os comento de controlar mucho la profundidad de campo. Hoy en día todas las cámaras reflex tienen un pequeño botón, que es el botón de visualización de profundidad de campo, que se llama. ¿Qué hace este botón? Pues este botón, no sé si lo podéis ver, simplemente lo que hace al pulsarlo es que nos coloca el diafragma en el punto que lo tenemos. La cámara, según reposa, según está así, según veo yo por el visor sin tocar nada en la cámara va a reposar con el diafragma lo más abierto posible, es decir, en este caso es un 1.4, pues en este momento tenemos un 1.4 de diafragma, que es lo más abierto. Pero sin embargo yo en el dial tengo un 6.3. Cuando pulso este botón, el diafragma se va a la posición de 6.3 y por el visor directamente puedo ver la profundidad de campo. Esto es bastante útil para no tener que estar repitiendo tomas, para no molestar al modelo, a los sujetos en este caso, que sería vuestra familia. En el caso de que toméis la fotografía, solo tenéis que, por ejemplo, hacer el enfoque que queráis. En este caso vamos a enfocar a Papa Bender, y a pulsar este botón yo veo que la profundidad de campo es suficiente para lo que yo quiero. Si no lo fuera, simplemente solo tengo que cerrar más el diafragma, volver a hacer el enfoque, que si no os habéis movido no haría falta, y volver a pulsar el botón. Ahora veo que tengo una profundidad de campo mayor, pero que la exposición es baja. Pues simplemente ajusto la exposición, pues ya está. Y ahora, como podéis ver, tengo la profundidad de campo perfecta. Tengo los tres sujetos principales enfocados y el árbol de Navidad de fondo. Tener en cuenta que contra más familias seáis, es decir, aquí que pongamos 8 familiares más, tendremos que utilizar un diafragma más cerrado, un diafragma más alto. ¿Para qué? Para que así suba la profundidad de campo y que no tengamos o a los del primer plano o a los del segundo plano desenfocados. En caso de tener varias filas de familiares, siempre lo ideal, como no, es enfocar a la fila central, a la fila del medio. Porque recordad que la profundidad de campo va a ir un poquito más allá de donde enfoquemos y un poquito por delante de donde enfoquemos. Entonces, si enfocamos en un plano medio, pues podremos cubrir un poquito por atrás los que están detrás y un poquito por delante los que están adelante. Si enfocamos solo a la primera línea, es decir, en este caso al señor Fredricksen, por ejemplo, lo que nos va a pasar es que vamos a enfocar un poquito por delante y un poquito por detrás. Por delante no hay más sujetos, entonces es profundidad de campo que estamos perdiendo. Pues bien, esto ha sido el consejillo rápido sobre cómo hacer fotografías de familia estas navidades. Desearos unas felices fiestas y que las compartáis con vuestros seres más queridos. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista. ¡Ey! Aún no te vayas. Tienes que entrar en digitalreforyou.com. Es tu blog sobre fotografía. Ahí podrás encontrar reviews sobre cámaras, información sobre nuevos equipos, rumores de lo que piensan lanzar las grandes marcas al mercado. Además, podrás participar en nuestras fotocríticas, que son que os damos un tema para trabajar cada semana y lo desarrolláis, hacéis las fotografías, me las enviáis y las ponemos en común. Las 5 mejores de cada semana entran en una votación para todos los usuarios de digitalreforyou.com, y si ganáis, a final de año entraréis en el sorteo de un regalo de digitalreforyou.com. Pues también me gustaría que nos siguierais tanto en las redes sociales como Facebook, como Twitter, o que suscribáis directamente aquí en YouTube. Gracias por seguir digitalreforyou.com. Nos vemos. Hasta la vista.